Buenas compañeros, profesor. A continuación mi compañero Kevin Araujo y quien les habla Karen Angarita estaremos presentando la actividad de la sección 1, conceptualización de una PMO. Una oficina de gestión de proyectos o PMO por sus siglas en inglés es un grupo o departamento dentro de la organización que define y mantiene estándares para la gestión de proyectos. Con esta definición fácilmente deducimos entonces que en una PMO deben existir fuertes conocimientos y habilidades sobre el negocio, la cultura de la empresa y los estándares aplicables. Por esto se entiende como una estructura de la organización que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Continuamos analizando un poco por qué es importante tener una PMO. Básicamente aquí quisimos resaltar 6 aspectos importantes. El primero, que está muy conectado con el sexto, y es esa optimización de recursos a través de las sinergias. Es decir, tener una PMO nos permite tener la visual sobre todos los recursos y poder hacer esos ejercicios de sinergias para poder optimizar tanto lo humano, lo técnico, lo financiero, lo tecnológico, y de esta manera evitar desperdicios de recursos, duplicar esfuerzos, reprocesos y demás. Entonces es muy importante tener esa visual 360 sobre todos los proyectos que tenga una organización, una mayor alineación de los proyectos con objetivos estratégicos de la organización. Muy importante porque también parte de que agregue valor un proyecto a una organización es que apunte a ese avance estratégico de la organización y al cumplimiento de esos objetivos. Entonces también es muy importante para una PMO tener ese alcance o esa visual estratégica y lograr contribuir de esta manera con las compañías. Proyectos más confiables, tener una eficiencia y una efectividad en la ejecución de los proyectos. También de cara a esas sinergias, esas optimizaciones qué tan eficientes estamos siendo, qué tanta efectividad estamos siendo con los proyectos. Y eso definitivamente, al tener una oficina de proyectos, es muy importante porque se tiene, vuelvo y digo, una visual completa, y desde ahí se puede hacer toda esa evaluación de eficiencia y de efectividad de los proyectos que se están ejecutando. Ventajas y desventajas de la PMO. Crear una oficina de gestión de proyectos o PMO e integrarla en una organización en funcionamiento no es simple y normalmente implica tener que hacer frente a numerosos conflictos y una inversión de recursos y de tiempo. Entre las principales ventajas que una PMO puede aportar a cualquier organización se podrían destacar las siguientes. Iguala los procesos de gestión de proyectos, facilitando el seguimiento de estos por parte de la dirección e independizando en parte el resultado del proyecto de la persona que lo dirige. En este sentido, el riesgo de fracaso en proyecto se ve reducido. Optimiza el número de profesionales necesarios para dirigir el conjunto de proyectos, reduciendo de esta manera el coste de esa actividad. Esto es posible porque a medida que se definen, mejoran e implementan en la organización los procesos de gestión de proyectos adecuados, esta gestión se ve simplificada, siendo posible que cada director de proyectos asuma un número de proyectos mayor. Optimiza la asignación de los directores de proyectos en base a su perfil, asignando a aquellos con más experiencia y formación a los proyectos más críticos o de mayor tamaño. Mejora la planificación y coordinación de los recursos para reducir la duración media de los proyectos, permitiendo así reducir el tiempo de facturación e incrementar el resultado económico de la empresa. Esto se consigue en gran medida implementando los conceptos de gestión por cadena crítica. Facilita colectar y reaprovechar la información y conocimientos generados en los proyectos para permitir la implementación de procesos de mejora. Establece criterios objetivos para resolver los conflictos entre proyectos, de acuerdo a criterios objetivos de priorización y a la política de la organización. Como cualquier proceso de cambio organizativo, la implementación de una PMO no está exenta de problemas y dificultades. Algunas de las principales desventajas de estas oficinas son la resistencia al cambio, no considerar la cultura y el cambio organizacional durante la implementación de las PMO puede afectar la zona de confort de los interesados. Aumento de riesgos.
Ello puede deberse a la falta de capacitación del personal en dirección de proyectos, principalmente durante la planificación, la ejecución y el monitoreo y control del proyecto. Mayor carga de trabajo. Al no contar con herramientas de automatización de los procesos, ambigüedad en los roles y responsabilidades, no comunicar las labores y obligaciones a las personas involucradas crea confusión y conflictos con las partes interesadas. El gerente del proyecto e incluso el cliente pueden verse afectados. La estructura deficiente. Algunas veces las PMO pueden ser percibidas como un ente burocrático por la necesidad de documentar y enriquecer los activos de los procesos de la empresa. Continuamos entonces los tipos de PMO. Esto básicamente una fuente que encontramos muy bacana, la manera como se resume los diferentes tipos de PMO que pueden existir en las diferentes organizaciones. Aquí están divididas según el grado, por ejemplo, en primera instancia de control que se ejerza sobre el proyecto. Es decir, que podemos tener PMOs de apoyos, PMOs controladoras y PMOs directivas. Uno puede resumirlo en términos de PMOs muy operativas, PMOs un poquito más tácticas y PMOs más estratégicas. Entonces ahí ya depende, digamos, que el alcance o lo que quiera definir la organización. En función del grado de participación en cada fase del proyecto, tenemos estratégicas de gobernanza y del conocimiento. En función de la posición que ocupan en la organización, entonces esta también muy importante, pueden ser PMOs de empresa, es decir, una única PMO, que en muchas organizaciones incluso es un área funcional de la organización. Tenemos PMO de división, que pudiera uno entender como por gerencias o por direcciones. PMO de departamento, específicos de esas gerencias, o una PMO chiquitica dedicada a un proceso muy particular. Normalmente lo que uno encuentra en las organizaciones son PMOs de empresa y PMOs de división en empresas muy grandes. Entonces se busca que se centralicen PMOs en una gerencia o una dirección específica para poder apuntarle a los objetivos específicos de esa gerencia o de esa división. Eso vuelvo y digo en organizaciones ya quizá mucho más robustas. Y por último, en función del grado de tecnologías aplicadas por la PMO, entonces pueden ser manuales, automatizadas o aumentadas. Aquí ya habla uno que incluso es un mix, porque uno puede tener, por ejemplo, una PMO de apoyo que sea de empresa y que esté automatizada. Entonces son las diferentes cruces o las diferentes variables que se pueden tener para configurar un tipo de PMO. Sencillamente son referencia, aunque muchas metodologías sugieren algunas muy específicas. Las compañías también, de acuerdo a sus necesidades, hacen modelos híbridos para tener tipos de PMOs de acuerdo a sus necesidades. Funciones de una PMO. Las funciones de una PMO pueden variar significativamente dependiendo de una serie de factores clave. Estos incluyen el tipo de PMO, por ejemplo, una PMO directiva puede tener responsabilidades estratégicas adicionales en comparación con una PMO de apoyo o de control. Organización. Ya que la PMO puede desempeñar un papel crucial en la coordinación y la estandarización de procesos o puede centrarse en la mejora de los procesos, esto dependiendo del tipo de organización y de su estrategia. Estructura. La estructura de la PMO en sí misma, es decir, cómo está organizada internamente, puede tener mayor control sobre los procesos y estándares o puede estar más cerca de los equipos del proyecto, de manera individual y proporcionarle un soporte más personalizado. Necesidades del proyecto. Cada proyecto tiene requisitos y desafíos únicos y la función de la PMO puede adaptarse para satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, si un proyecto es altamente complejo o de alto riesgo, la PMO puede proporcionar un mayor nivel de supervisión y de apoyo. Cultura. La cultura empresarial influye en la aceptación y la adopción de las PMO, lo que a su vez puede afectar la efectividad de sus funciones y su capacidad para generar valor dentro de la organización. Y por último, tenemos el triángulo de valor de una PMO, que cuando uno habla de ejecución de proyectos, pues uno habla de la triple restricción, que es el alcance, el costo y el tiempo disponible para hacerlo. Pero cuando uno lo evoluciona al triángulo de valor de una PMO, entonces uno encuentra que pues primero en el centro están tanto los proyectos, los programas como los portafolios. Esa es la esencia de una PMO, pero también alrededor de ella giran, uno, la estructura, dos, la cultura corporativa y tres, la estrategia. Se vuelven tres pilares fundamentales para poder basar ese modelo de gobierno de una PMO
y el alcance que va a tener esa PMO. Entonces miren que es muchísimo más amplio y claro, dentro de cada proyecto pues ya se maneja el concepto en ejecución de esa triple restricción y tiene diferentes capas sobre las cuales tiene digamos que injerencia, que son procesos, personas y herramientas. Entonces es mucho más amplio desde el alcance mismo que se le da a la PMO. Como veíamos al principio, finalmente parte del objetivo principal que busca la PMO es conectar esa estrategia con la cultura, llevar esos proyectos a que conecten directamente con la estrategia, y dentro de eso se tiene en cuenta, pues como veíamos, tanto los procesos, las personas como las herramientas disponibles para ejecutar esos proyectos, y la eficiencia entre todos esos elementos es lo que hace que una PMO sea muy buena o que le agregue mucho valor a la compañía. Esa era nuestra exposición, muchísimas gracias. Tenemos pues finalmente la bibliografía sobre la cual nos basamos para el desarrollo de la presente exposición. Muchísimas gracias.